juega también con la actualidad. ¿Cómo no hacerlo también desde una perspectiva de la aldea global? Y es por eso que tenemos a Fernando Mendoza, historiador. Ahora sí los presento. Rayén, ¿Qué tal, Fernando? Bien, encantado. Gracias, igualmente. ¿Cómo estás, Feña? Bien, pues feliz de estar aquí en esta nueva etapa de Aldea Global. ¿Has pasado por cuántas etapas de este programa? He pasado por harta, ¿qué decimos? por harta etapas, pero Sí, aquí estamos. Ya llevas como 4 años en el programa. Sí, Imagínate. aquí estamos al pie del cañón todavía. Sí, felices. Oye, ya hay harto de qué conversar. Bueno, también no nos vamos a hacer los locos. Terrible la tragedia de Myanmar, todo lo ocurrido con este terremoto. Con el terremoto. Feña nos propuso hablar de eso, pero lo hemos abordado durante toda la semana, entonces es muy trágico como también este país, bueno, por supuesto, está involucrado constantemente en tragedias, en guerras, de todo su alrededor, así que vamos a dejar ese tema pendiente, pero la política llama. Y hay un cagüín muy bueno, Feña. Increíble. Así fue como lo calificó cuando estaba allí, Ella. justamente saliendo del tribunal. Dice, increíble. La protagonista es Marine Le Pen. Nos cuesta a veces encontrar figuras mujeres en el mundo de la política que tomen esta relevancia, pero esta historia, para poder comprenderla con lo que está pasando con ella, hay que conocer a la figura protagónica, ¿no? Exactamente. Bueno, y Marine Le Pen y Francia en general bastante sorprendido, porque si bien era esperado que ella iba a ser condenada, el hecho que se le inhabilitara por 5 años. Es decir, que lo más probable es que no va a poder participar en las elecciones de 2027, en donde tenía una posibilidad importante de ganar. Entonces hay una conmoción de ella, que después en los platós televisivos estaba muy indignada, que cómo había pasado esto. Que Pero ella atribuye esta condena a querer sacarla del ruedo político para el 2027. Exactamente, que es un poco su estrategia política y la estrategia política en general de la ultraderecha que estamos viendo a lo largo del mundo. Sí. No solo en Europa, sino también con Trump en Estados Unidos. Atente que es año electoral en Chile. Además, Sí. bueno, y además, bueno, como referente ella de figura de la ultraderecha femenina, o sea, no es menor, no hay muchas tampoco. No hay muchas tampoco. Y además ella, bueno, la carrera, el partido que ella ahora lidera, lo funda su padre, que muere este año, a los 95 años. Él intenta ser 5 veces candidato a la presidencia. 5, un montón. Un montón de veces, el padre de Marine Le Pen, Marie Le Pen, pero... Más que Marco Enrique Dominami, probablemente. Más que Marco Enrique. Como candidato permanente. Anda Candidato por ahí. vitalicio, siempre candidato. Y va de nuevo, dicen, ¿no? Y va de nuevo, eso, o sea, él dijo que quería participar en las primarias, al Sí, menos. bueno, Le Pen es su, Claro, su ejemplo. su ejemplo. Hay dos cosas No políticamente. distintas con la ultraderecha en el momento que el padre de Marine Le Pen funda el partido, que por supuesto lo funda en 1980. La Segunda Guerra Mundial no había terminado hace mucho tiempo, por ende la ultraderecha se ligaba al nazismo directamente. Claro, los contextos. Francia fue conquistada por Alemania, fue conquistada por los nazis, en consecuencia cualquier atisbo de ultraderecha siempre era recepcionado por el espectro político como algo muy negativo, como algo que tenía que ser evitado. Por ejemplo, el mejor resultado del padre de Marine Le Pen fue en el 2002, que pasó a segunda vuelta, pero sacó un 20% en la segunda vuelta. Es decir, todo el electorado francés se fue en su contra, porque aparte que en ese momento la ultraderecha se asociaba más al nazismo, también su padre era muy brutal, o sea, tenía unas cuñas horrorosas, o sea, Trump queda chico, o sea, antimigrante, antijudío, antihomosexuales, tenía una retórica bastante divisiva, pero esto ha ido cambiando, particularmente la recepción que la ultraderecha ha tenido en el electorado, particularmente después de la crisis económica del 2008-2009, cuando estos bancos en Estados Unidos quiebran y tenemos que Europa, las principales potencias de la Unión Europea y Estados Unidos entran en una crisis económica muy grande, que principalmente afecta a grandes sectores de la sociedad. Y desde el 2008 se empieza a generar un descontento con esta idea del establishment, este concepto que se escucha en muchas partes del mundo, pero básicamente el poder establecido, los partidos políticos tradicionales, los empresarios, las cortes, el sistema judicial. Y con eso toma potencia la derecha. Claro, lo que ocurre, y primero este descontento, se empieza a generar un descontento, porque por ejemplo del año 90 al año 2009 hubo un crecimiento más o menos moderado, una estabilidad política, lo podemos ver en Chile también, la concertación, la alianza, había una estabilidad, se predecía, Sí. había como una predictibilidad.
Pero en el fondo esta crisis económica empieza a generar este descontento social muy profundo. Y por otra parte la inmigración en Europa, particularmente de la guerra civil siria que estalla en el 2011. Vemos millones de migrantes que empiezan a llegar a Francia, Alemania, y también esto empieza a generar una respuesta en la población que ya no ve la migración como algo positivo. Chile está... ¿Qué está pasando aquí? Sí. Aquí está pasando exactamente lo mismo. Tenemos un descontento social, inflación. Básicamente después del estallido todo sigue igual, hay un descontento con lo establecido, también ese descontento se canaliza en la migración, o sea, Chile también está experimentando ese fenómeno. Y lo que ocurre es que Europa empieza a canalizar ese fenómeno en la ultraderecha, en estos partidos de ultraderecha. Entonces ahí Marine Le Pen toma la posta de este partido de ultraderecha, lo renombra y le baja un cambio, le da un discurso no tan hostil como el de su padre, también enfocando esta idea del establishment, también enfocando esta sensación que los poderes establecidos están jodiendo a la gente por la alza de los precios, porque hay cosas que el sistema no está funcionando. Y ella empieza a adoptar ese mensaje, lo empieza a moderar, y también como este contexto político en Europa empieza a cargarse más hacia los extremos. Ella, de hecho, participa en las últimas 2 elecciones presidenciales. Marine Le Pen pasa a segunda vuelta, es derrotada en las 2 elecciones y justamente contra Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, que también Emmanuel Macron era... para ser un sinónimo como Andrés Velasco. Él era ministro de Hacienda. Es muy buen sinónimo. Un presidente socialista en Francia. Él era ministro de Hacienda, después renuncia del partido y él crea su propio partido en base a su figura. Claro. Y él dice, ni izquierda ni derecha, yo soy de centro. Da lo mismo la política, da lo mismo estas discusiones. Así enfoca Macron. ¿Y Le Pen en ese instante teníamos algún símil en Chile o ahora sería como un Johannes Kaiser? Johannes Kaiser se está viendo más, porque Johannes Kaiser aparentemente, a diferencia de Kast, está conectando más con este descontento. No tiene miedo a decir que es ultraderecha. Su discurso es más extremo, finalmente. Sí. Claro, ahora es distinto, porque Kaiser quizás tiene una retórica más extrema. En el caso de Marine Le Pen ha moderado por otros contextos, pero lo que sí importa es que el partido de Marine Le Pen ha ido avanzando en su intención de voto. Ella... en la primera vuelta, el 2017, sacó 36%, después subió a 46%, ahora que hubo elecciones legislativas en Francia, su partido fue el más votado. Ajá. En consecuencia, está bien encaminada. Macron no puede aspirar a un tercer mandato. El partido de Macron depende de él. También en Francia existió en los últimos años un proceso como el que ha ocurrido en Chile, en donde, si ustedes ven la segunda vuelta de la última elección presidencial, Gabriel Boric y Kast, o sea, 2 partidos nuevos. Sí. 2 partidos nuevos que se van a los extremos ideológicos, porque el centro político, la gente ya no le da boleta al centro político porque siente que ya no está dando las respuestas para este nuevo contexto. Y, por ejemplo, la Yasna Proboste que fue el otro Sichel, sacaron 10% apenas. Sí. En Francia, por ejemplo, el Partido Socialista, las últimas elecciones presidenciales, que era el partido de izquierda tradicional, sacó 3%. También en Francia colapsó el centro político y en este caso Macron logró englobar de alguna manera este nuevo escenario político, y sobre todo porque Macron en segunda vuelta su lógica era que Le Pen era el mal mayor, o sea, claro. siempre también Macron fue ayudado por eso, porque no puede salir la ultraderecha, pero en el fondo ahora la situación política de Macron también está compleja, ¿sí? No tiene mayoría en el Parlamento, este descontento social todavía aumenta, sí, tenemos la guerra de Ucrania, que ahora Francia quiere meter más recursos a comprar armas, y esto probablemente va a implicar recorte a la ayuda social. Entonces hay un sentimiento convulso político en Francia, y lo que hay que ver en Marine Le Pen ahora es
si este juicio le va a terminar beneficiando. Yo justo te quería preguntar acerca de eso porque la mayoría de los políticos sabemos que tienen una habilidad para ocupar todo a su favor de una manera que el mundo del marketing ya se quisiera que en otras áreas ocurriera así, ¿no? Claro. Entonces, de repente uno dice, cuando hay situaciones como esta, lo hemos visto a lo largo de la historia en distintos momentos y con distintos personajes, estas cosas que parecen ser un ataque terminan siendo convertidos en elementos favorables para mostrarse más cercano, vulnerable, víctima de un sistema que todos juntos debiésemos combatir y resulta que sumémonos a un enemigo común que antes no existía. ¿Es algo de lo que se vislumbra que podría ocurrir con ella en esto que llaman la venganza? Exactamente, porque al final su discurso político es el establishment me quiere impedir a mí ser presidenta para representarlos a ustedes. Y por eso esto ocurre. Y esto es injusto por esto. Claro. Qué conveniente para la historia, finalmente. Entonces, por eso, bueno, claro. Aquí también tenemos otros casos que entran y salen de la Trump, cárcel. por ejemplo, más allá de que es un proceso de investigación, obviamente me refiero a Katy Barriga, Hermosilla, etcétera. Pero en el caso de Katy Barriga, uno sabe que también lo puede llegar a utilizar a su favor, obvio. Y esta cuestión de quedar como víctima en todo ámbito es positivo. Claro, y también va un partido que está ascendiendo en la encuesta y que ella era una candidata confirmada. Entonces, de todas maneras, esto podría, una de las especulaciones es que exactamente podría beneficiarla porque conecta con su electorado. Hay un descontento, esta clase que a ti te está jodiendo, también me está jodiendo a mí y no quiere que yo sea la próxima presidenta. Ahora también... como este partido depende tanto de su figura, es quién va a reemplazarla a ella y también cómo los otros partidos van a orientar su estrategia en miras que ella no va a ir a la candidatura presidencial. No solo ahí, perdón Feña, pero también en todo el mundo, como también otras figuras de ultraderecha van a tomar esto como una bandera de lucha y eso está pasando. Y como una referente. Eso va a estar pasando y vamos a seguir viendo. Eso está pasando, que los partidos otros en Europa están... haciendo un llamado de atención, a ver si también pueden haber movilizaciones en las calles. Sí, de igual forma... Es muy reciente también. Es más reciente, ella sigue siendo diputada y también se especula que en caso de no postular podría pasar el líder del partido, que es Bardella, que es este chico de 29 años, que también marca casi igual que ella en la encuesta, que podría ser una posibilidad, tiene llegada a las redes sociales. Quizás podría ser. Y lo otro que podría ser es si gana Bardella, porque en Francia, brevemente, el presidente no elige a los ministros. Los ministros los elige el Parlamento. El Parlamento, según las mayorías que tiene, elige al gobierno. Entonces, en caso de haber un triunfo del partido de Marine Le Pen, se podría nombrar a Marine Le Pen primer ministra, porque ese cargo no sería electo. Independiente de la condena. Independiente de la condena. Entonces, eso es una cosa que se está especulando, que tiren a este Lolo. Durante este año, vamos a ver. 2027 y en el fondo es el poder detrás del trono. El poder detrás del trono. Ya lo hemos visto cuántas veces también gobierno, porque aquí ella, de cerca. Ella sigue siendo diputada, ella va a seguir en la palestra pública, tiene una visibilidad, entonces podría terminar beneficiándole de alguna manera u otra. Quiero citar lo que ha dicho Marine Le Pen en las últimas horas. Si los jueces y magistrados deciden quién puede presentarse a unas elecciones y a quién pueden votar los franceses, entonces no estamos en democracia. El sistema ha lanzado una bomba nuclear y le pone al tiro ribetes de la gravedad que también funciona en el fondo para instalar este discurso. Y funciona perfecto en su conflicto. Es élites en contra nuestra. ¿Qué es el populismo en resumen? Claro, y dice, bueno, es evidente porque estamos a punto de ganar las elecciones. Y eso es Trump lo mismo. Bueno, vamos a ver cómo avanza esto en un escenario electoral potente. Mañana, capítulo 2 de la teleserie. Sí, con el Feña. Gracias, podríamos estar hablando mucho rato. Fernando Mendoza, historiador, muchas gracias por esta perspectiva histórica siempre. De nada, siempre un cagüineo político. Siempre entretenido, además. Viene bien. Oye, nosotros ya nos vamos. No, pero bienvenida nuevamente. Sí, nos queda un segundo para despedirnos, pero muchas gracias y nos vemos mañana de 12 a 1. Excelente. Gracias a quienes han estado conectados por todos sus saludos y sus mensajes. Nos encontramos mañana. Los leemos. Sí, pues. Siempre los leemos en YouTube, en Radio La Clave, así nos llamamos en todas las redes sociales. Viene Metrópolis Central, así que ahí viene la otra copucha, pero del deporte. Cuídense. Eso va a estar bueno. Chao, Rayén. Chao, Peña, nos vemos. Gracias.